presta atención porque hoy estaré hablando sobre un tema muy interesante, la disponibilidad y uso eficiente del agua, un verdadero desafío a la sequía. Pero como siempre te haré llegar aspectos de interés que te harán pensar, así que bienvenidos a tu programa, Ciencia y Vida. Sabemos que el clima de Cuba es cada vez más cálido y extremo. El régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose la frecuencia y extensión de las sequías. Es un hecho que el cambio climático, los huracanes y la sequía agravan el escenario de la escasez del agua en Cuba. Para más detalles, conversamos con el especialista. Por lo general, se dice que empieza a haber una sequía a partir del momento en que empieza a haber una disminución considerable de la cantidad de lluvia que cae. En un país como Cuba, por ejemplo, que casi todo el agua, casi todo el recurso renovable de agua depende de la lluvia que cae durante el año, por supuesto que seguimos bastante este concepto. O sea, a partir del momento en que empieza a dejar de llover un mes, 2 meses, 3 meses, o no tanto dejar de llover, sino de dejar a llover por debajo de lo que normalmente llueve, empezamos a hablar de que puede estar comenzando o puede estarse iniciando un episodio o un evento de sequía. Hay bastantes definiciones de tipos, sobre todo de tipos de sequía, pero ya en el mundo hay 4 tipos de sequía que son los más consensuados, o sea, lo que la mayoría de los estudiosos y de los técnicos y especialistas manejan. O sea, la sequía meteorológica asociada a la disminución de la cantidad de lluvia, la sequía agrícola asociada principalmente al déficit de humedad en el suelo, o sea, la humedad necesaria para el desarrollo de los cultivos, la sequía hidrológica, que tiene que ver con la disminución de los caudales en los ríos, o sea, primero del escurrimiento superficial, después los caudales en los ríos, e incluso los niveles del agua subterránea. Y hay un cuarto concepto que realmente no es un tipo de sequía, pero que sí tiene que ver con las afectaciones o los impactos de la sequía en los usuarios, o sea que es cuando realmente la sequía empieza a impactar, que se le llama sequía socioeconómica, pero algunos especialistas preferimos llamarle impactos de la sequía en la sociedad, la economía y el medio ambiente. O sea, estos son los conceptos generales de sequía, y lo importante también es saber que, bueno, a partir del momento en que como tal hemos ya ido viendo a lo largo de la historia que se han ido presentando eventos de sequía, pues cada vez van aumentando los recursos, los métodos y las técnicas para evaluarla, o sea, para hacer el seguimiento en tiempo real o a veces en tiempo diferido de la sequía, y por supuesto ir anticipando algunas medidas para su enfrentamiento. A veces se confunde un poco el concepto de sequía con el concepto de aridez. Aridez está asociado a un fenómeno permanente, o sea, lugares donde normalmente no hay agua, o de desertificación, que a veces es el resultado de una intensificación de un proceso de aridez, o sencillamente que hay lugares que la naturaleza no les dio esa suerte de contar con agua suficiente. Ahora, ya sea Baracoa en Guantánamo, uno de los lugares donde más agua hay en Cuba. Cuando digo más agua hay, me refiero a la combinación entre el agua que cae del cielo, o sea, la que llueve, la que escurre, etcétera, sea uno de los lugares más húmedos de Cuba, o ya sea San Antonio del Sur, en el propio Guantánamo, que es uno de los lugares donde menos llueve. En cualquiera de los dos se pueden ver, y de hecho se ven, eventos de sequía con alguna que otra frecuencia en el tiempo y en el espacio, por supuesto. O sea, es importante esto. No importa el lugar, no importa la latitud geográfica, puede haber un evento de sequía siempre y cuando haya menos agua de la que normalmente hay. Junto al agua se fundó la ciudad. Creció nuestra memoria. De grandes empeños fue nuestro pasado. De enormes desafíos es nuestro presente. Donde hay agua, hay fuerza, vitalidad, empuje, energía. Donde hay agua, estamos nosotros. 500 años y seguimos gestionando vida. Aguas de La Habana. Por La Habana. ¡Lo más grande!
La construcción de presas y el tratamiento de aguas residuales son algunas de las estrategias que se llevan a cabo para obtener recursos hídricos que puedan aprovecharse. El desafío es que todo aquello que se realiza para conservar el agua dulce resulte suficiente para contrarrestar el abuso y la eliminación de esta. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otro de los grandes problemas que presentan los recursos hídricos en la actualidad, la contaminación. Pero mejor, escuchemos. La sequía es un fenómeno natural, un fenómeno recurrente del clima, o sea, va a haber sequía independientemente o no de que haya cambio climático. O sea, siempre hubo sequía y con determinada frecuencia, con determinadas magnitudes y grados de intensidad. Por tanto, es importante poder tener los medios al alcance de la mano para poder enfrentarla y para poder mitigar sus efectos negativos. O sea, hay poco que hacer contra la naturaleza, pero sí hay mucho que hacer para, por un lado, principalmente adaptarnos a estos impactos de los eventos naturales, de los eventos normales, o sea, recurrentes del clima, y, como ya decía, también a los impactos futuros del cambio climático. Y una de las principales acciones o de los principales recursos, elementos con que cuenta un país como Cuba para enfrentar a la sequía y también su contraparte, las inundaciones, es el desarrollo hidráulico que ha alcanzado, sobre todo en los últimos 60 años. O sea, de hecho, la mayoría de las obras hidráulicas, o sea, la gran parte de la infraestructura hidráulica que está desarrollada en el país hoy, surgió de la idea de aquello que se llamó a principios de los años 60, años 62, 63, la voluntad hidráulica, que fue un plan ambicioso de desarrollo de obras hidráulicas para poder contar durante todo el año con la suficiente agua para todo el desarrollo que necesitaba el país, desarrollo agrícola, poder almacenar y distribuir el recurso agua para todos los usos de la población y a la misma vez para, de cierta forma, mitigar los efectos, los impactos de las inundaciones. O sea, casi todas nuestras obras hidráulicas, nuestros embalses, además de almacenar, sirven como regulador del escurrimiento, de ahí que eviten inundaciones que serían más frecuentes y de mayor magnitud en caso de que el embalse no estuviera. O sea, ese es el principal elemento con que cuenta el país hoy, o con que ha contado durante ya bastantes años, para enfrentar la sequía. Antiguamente se hacía un estudio a partir de una estadística de 30 años y hoy nos damos cuenta que a veces la estadística de 30 años, cada 30 años, no es la más, ya no es la idónea, sino puede seguir siendo 30, pero cada 10. O sea, hay que ir revisando todos los proyectos ya con una frecuencia mayor cada 10 años, porque los cambios ya van siendo sustanciales. Y además van apareciendo también nuevos criterios, nuevos métodos y nuevas actividades para el enfrentamiento. Antiguamente se hablaba por lo general de obras de tipo estructural, construir un embalse, construir un canal, un acueducto, etcétera, y ya hoy incluso se hablan además de obras o de tareas, de acciones no estructurales, entre las que se incluye, por supuesto, la divulgación, la educación, y este tipo de cosas que llamamos también tecnología blanda, o sea, que tiene que ver más con el conocimiento, más con la cultura del uso y del uso eficiente y racional y productivo del agua, que como tal con construir grandes obras. Esto es una de las tareas principales, o sea, en todo momento, en lo que nosotros llamamos la gestión de riesgo ante eventos climáticos extremos, que es una de las prioridades, de las 4 prioridades de la Política Nacional del Agua, al igual que el uso eficiente de la infraestructura hidráulica creada, al igual que la gestión de riesgos de eventos asociados a la calidad del agua. O sea, aquí es importante siempre conocer el riesgo, o sea, cada vez estudiar más el riesgo, cada vez conocer más el fenómeno, o sea, la amenaza física de origen natural que puede generar un desastre, que pudiera generar un desastre. Y lo más importante,
porque en definitiva, como ya decía hace un rato, no podemos hacer mucho contra la naturaleza, pero lo más importante sí es disminuir las vulnerabilidades. Y además, otro tipo de obras que ya tienen que ver incluso con la desalinización de agua de mar, sobre todo para suministro a pequeños poblados costeros hacia los cuales a veces es bastante complicado llevar una conductora de agua, o sea, sobre todo por la lejanía y algunos factores que tienen que ver también con la economía. O sea, como ya decía, más allá de que conozcamos bien cómo se comporta el fenómeno, siempre y cuando podamos hacer cada vez más eficiente el uso del agua, o sea, cada vez ir aumentando la disponibilidad en función de los diferentes usos necesarios para desarrollar todo tipo de actividad, e incluso en la medida que podamos reducir, o sea, que podamos reducir las pérdidas de agua por conducción, por las redes, o sea, por roturas, salideros, etcétera, que a veces nos golpean bastante, entonces vamos a poder tener una disponibilidad de agua mayor. El cloro es uno de los elementos químicos más antiecológicos que existen en la naturaleza. Es un veneno mortífero si es arrojado al mar o a los ríos. Basta observar los alrededores de algunas fábricas papeleras que utilizan cloro para blanquear el papel. Además, una sola molécula de cloro lanzada a la atmósfera destruye hasta 10.000 moléculas de ozono, el gas que nos protege de las radiaciones negativas del sol. El 10 de agosto de 1962 fue creado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Arribamos a los 57 años con la gran responsabilidad social de que el preciado líquido llegue a todos. Este año, por sus méritos, La Habana es la sede del Acto Nacional por el Día del Trabajador Hidráulico, otro motivo de celebración junto a La Habana por sus 500 años de fundada. Por La Habana y por el agua, lo más grande. Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos, pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma racional, ya que son indispensables para la existencia de la vida. El país hoy cuenta con un grupo de trabajo permanente para el enfrentamiento a la sequía. O sea, empezó siendo para el enfrentamiento a la sequía y hoy es para el uso racional y productivo del agua, en el cual están incorporados todos los sectores de la sociedad cubana, principalmente todos los organismos de la administración central del Estado, o sea, todos los ministerios, pero también están los medios de difusión masiva, está el Ministerio de Educación, las universidades, con el objetivo de que primero se analicen las grandes brechas, las dificultades, y además se pueda ir tomando colegiadamente las principales medidas para poder durante todo el año, o sea, durante todo un año y durante todo el tiempo que sea posible, tener una administración eficiente, o sea, una gestión eficiente del recurso hídrico, del recurso agua en el país. A modo de resumen, hemos abordado la temática del cambio climático y sus efectos negativos e impactos causados en la sequía e incremento de la misma en nuestro país, así como la importancia que reviste el uso sostenido de los recursos hídricos y el mantenimiento sistemático de las redes hídricas. En el marco del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, en el cual nos encontramos inmersos, se le ha concedido una gran importancia al componente de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y se ha hecho mucho hincapié en la percepción de riesgo de desastre de origen natural, en particular los eventos meteorológicos, tales como la sequía, y cómo se puede cuidar, proteger los recursos hídricos de nuestro país, fomentar una cultura de ahorro de agua en el estudiantado a partir de las potencialidades que ofrece el currículo en todos los niveles educativos. ¿Te gusta celebrar con tu familia? ¿Compartir con tus amistades? ¿Te gustan las buenas acciones? Pues hay algo que puedes hacer cada vez que quieras.
Cuando cierras una llave mientras estás haciendo otra cosa. Cuando arreglas tus salideros. Cuando regulas y cierras tus tanques. Cuando recuperas y reutilizas. Cuando controlas el ciclo de tu lavadora. Cuando riegas eficientemente. Cuando acortas tu baño de ducha. Cuando no contaminas. Cuando mides tus gastos. Celebra el agua. Ella es real y maravillosa. Más del 97% del agua de la Tierra es agua salada, cuyo aprovechamiento es complejo. Por eso, el agua dulce que se utiliza para el consumo humano y un sinfín de actividades es tan importante. Si ayer no pensamos en el futuro, hoy más que nunca debemos hacerlo. Preservar y utilizar adecuadamente los recursos hidrológicos es vital para la supervivencia humana. Amigos, espero que les haya resultado de interés el tema de hoy. Yo soy Hanler Paredes y los espero en un próximo programa para seguir conversando de ciencia y vida.